Bueno, tema ambiental, ya participó los que son seguidores del programa, lo habrán escuchado a Jorge Hernández, ingeniero agrónomo, eh, hablando de esta cuestión del cambio climático, así que avancemos con el tema ahora. ¿Quiénes contaminan? ¿Por qué la situación que se está dando? Bueno, sobre todo buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy quiero explayarme un poquito más sobre un tema que estamos sufriendo los efectos, que es el calentamiento global. Los fenómenos del calentamiento global ya lo tenemos en estos días, lo estamos viviendo. Nosotros, los climatólogos hace mucho tiempo ya pronosticaron de que los efectos del calentamiento global van a ser sequía cada vez más prolongadas, con temperaturas cada vez más fuertes, e inundaciones también cada vez más prolongadas y cada vez más fuertes. Por supuesto, con todos los fenómenos climáticos a nuestro ver, que son los huracanes, las tormentas, etc. Eso ya lo estamos viviendo, señores. El calentamiento ya está con nosotros. En menos de 4 años tuvimos dos sequías importantes y lo estamos sufriendo. Ustedes ven en nuestra provincia, una provincia subtropical, es el periodo más crítico, octubre, o sea, la salida de invierno y primavera, para nosotros, para el sector, sobre todo para el sector ganadero. Es el sector que más sufre en estos momentos porque no llueve hace 4 o 5 meses en el este. En el oeste no llueve desde fines de marzo, hablamos de lluvia importante, y todo lo que es campo natural cae estrepitosamente, no hay reserva de agua y los animales son los que más sufren. O sea, ahora es el momento que le corta la costilla a los animales. Sí, entonces, en mortandad de animales. exactamente. Esto sucede y viene sucediendo, fíjense, todo sequía en menos de 4 años. Esto es lo que tienen que tener presente los productores. Y el mensaje que me interesaría dar es que, sobre todo ahora que van a empezar las lluvias, los productores no se duerman. Es el momento de trabajar, sobre todo los ganaderos, ¿para hacer qué? Para hacer las reservas, para hacer la aguada no, porque ya en julio es el momento de trabajar en la aguada para que cuando llueve se haga una reserva importante. Respecto a lo que es campo natural y reservas, es importante que los productores entiendan que el año que viene es muy probable que siga pasando exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros ahora, a partir de octubre, noviembre, diciembre, hasta febrero, no plantamos algo para picar y no tenemos reserva en el campo, en el próximo invierno, señores, nos pasa lo mismo. Sí. O sea, es el momento de prepararse y decir, bueno, hago en función de mi cantidad de animales, hago una reserva, lo pico y lo guardo para el invierno. O también hay siembras que hacen hasta de solo forrajero y demás que lo dejan parado también. También se puede hacer reservas naturales. Naturales. Entonces, y para nuestro caballito de batalla, nuestra zona, con los problemas que está teniendo el maíz de chicharritas, es muy importante que nos juguemos con un buen sorgo forrajero o granífero para picarlo, y tenemos con un poco de semilla de algodón, sí, para darle comer un suplemento diario a todo rodeo para el invierno que viene. Ese es el gran tema que los ganaderos tienen que asumir y comprometerse a hacer desde acá. Ahora cuando empieza la lluvia, que ya creo que ahora a fin de octubre vamos a tener lluvias importantes. Sí, hasta ahora se han dado, pero faltan las lluvias grandes. No, faltan lluvias. Esas que hacen acumular agua. Dice que el Pantanal, para que recupere los niveles de nuestros ríos, sobre todo el Paraguay, que se abastece del Pantanal, tiene que llover aproximadamente 1000 milímetros. Entonces, fíjense lo que tiene que llover para que recuperemos los niveles normales de nuestros ríos. Entonces, nosotros hablamos de Pirané para allá, o si quieren de Lomita para allá, tenemos que pensar en tener reservas para el invierno que viene, y estar en pasto y en agua. El agua es muy importante, ustedes saben. A ver, eso de cosecha,
Vi que hay estancias que están sembrando mijo también, mijo, Sí, hay sorgo forrajero. Hay un montón de posibilidades para hacer reservas. Ahora, cosecha de agua. Hay empresas que hacen los trabajos de impermeabilización. Totalmente, sí, totalmente. Sistematización. El sistema de reserva de agua, señores, si usted cruza del lado paraguayo, a la altura de Lomitas hacia el oeste, todos los sistemas de reserva de agua son con cosecha de agua de lluvia. Ese sector, fíjense, que tiene la misma fisonomía, que tiene la misma característica que nuestro centro oeste de Formosa, que es de los 800 milímetros que yo Pirané y Barreta más o menos, para allá terminamos en 300, 400 milímetros contra el límite. Paraguay está abasteciendo un 70% de carne de esa zona y produce mucho más carne que nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos la provincia con el centro oeste para desarrollar, ya se está desarrollando, pero fundamentalmente el sector ganadero tiene que hacer muy buena reserva de agua con cosecha de agua de lluvia, y después vienen las perforaciones, porque las perforaciones en esta época ya no sirven, están salinizadas o dan muy poco caudal, porque no tienen retroalimentación, y entonces los problemas de abastecimiento de agua, sumados a lo de poca reserva nutritiva o de volumen del campo natural, las consecuencias para la ganadería son desastrosas. Entonces, estas cosas hay que corregirlas en los tiempos donde climáticamente nos abastecen. A ver, Jorge, el tema de, si tomamos en su conjunto los productores ganaderos, la mayoría son pequeños productores. No, hay de todo, hay medianos, pero hay grandes. hay medianos y hay grandes. Hay sobre todo el mediano es el que tiene que trabajar y el pequeño tiene que asociarse para hacer una inversión que sí tiene su costo, pero entre varios productores se puede ir arrimando las consecuencias. O sea, yo creo que ahí está la ayuda permanente como para que se le pueda hacer aguadas pero a ver, a través de las instituciones, por lo menos INTA, ya vos trabajaste en Ginebra Juárez, ¿es posible asociarse, coordinar? No, eso es una problemática de los productores. Hay lugares en donde se pueden juntar 3, 4, 5 vecinos. Yo he hecho un programa para el desarrollo del oeste, en donde se puede autoabastecer para 4 o 5 productores que tienen las mismas condiciones, que son vecinos, que tienen un lugar en común y que se puede tener una cosecha de agua y abastecer varios pequeños productores que de esa forma pueden solucionar problemas de agua, que no estar bombeando todas las noches con el costo que eso significa hoy por hoy. Entonces, estas cosas son las que se tienen que corregir y empezar a formular en nuestro centro oeste para que eso realmente todos los productores tengan un abastecimiento y no tengamos, fíjense lo que digamos la receptividad que se tiene en el centro oeste de Formosa para un campo natural es casi de 15 hectáreas por 15 animal. Hectáreas por animal. Por animal, es una barbaridad. Entonces, para achicar esos márgenes y tener una ganadería rentable en el oeste, fíjense que ahora se está haciendo el remate de Ingeniero Juárez, sí. Tenemos que mejorar ese nivel de productividad. Eso se mejora con agua y con pasto, que nosotros tenemos, gracias a Dios, el pasto, el Gatum Panic, y tenemos la posibilidad de tener proteína con leucadena, etcétera, en ahora, el centro este. Toda esta situación extrema que se está dando ahora, mortandad de animales, se agrava. Se va a agravar y... La persistencia es el problema. Claro, la persistencia, pero se puede tomar el toro por las astas, digamos, decir, bueno, según la categoría de productores para que se vaya solucionando de forma definitiva. Falta organizar los productores y se pueden hacer muchas cosas. Pero, bueno, a ver, pero ahí los grupos CREA, que son más grandes los productores, son los que veo que trabajan mejor. Y el mediano es el problema, que no tenemos asistencia en el mediano, que es en donde se tendría que encargar. Bueno, antes teníamos los grupos de cambio rural que eran los que facilitaban ese tema, pero bueno, son todas situaciones que se tienen que ir acercando. Pero vamos a hablar yo quería en esta ocasión explicar para la gente que no sabe qué es el calentamiento global. El calentamiento ¿Por qué pasan estas situaciones de sequía e inundaciones? Y lo más grave es lo que se anuncia, el descongelamiento de los polos. Pero vamos al meollo de la cuestión. Señores, el calentamiento global
es el aumento gradual de la temperatura terrestre, de los océanos y de la atmósfera. ¿Por qué? Por la gran emisión de gases contaminantes, o los que se llaman gases de invernadero, que son los que generan en la atmósfera fundamentalmente gases de anhídrido carbónico, metanos y óxidos de nitrógeno, que son los gases más contaminantes. ¿Qué pasa? Que nosotros lo producimos y se van elevando a la atmósfera, quedan, y eso hace de que no infiltre correctamente los rayos solares ni escape los rayos ultravioletas. Entonces el problema es tremendo porque empieza a aumentar la temperatura global del sistema y eso hace de que tengamos los fenómenos que estamos teniendo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ser conscientes, que la emisión de gases es el problema del calentamiento global. Dice la Organización Mundial que el 72% al 80% del calentamiento global es un fenómeno resultado de la actividad humana, la actividad humana. Entonces, no mezclemos las cosas, y esa actividad humana es fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles líquidos, que son nuestras naftas, nuestro gasoil, fuel oil, queroseno, etcétera, sólidos como el carbón para energía, y gaseoso como es el gas natural. Esa es la real causa, más la industrialización de petroquímicas que elaboran toda la cadena de plásticos, y por último la deforestación. A mucha gente... Por último, deforestación. Por último, pero... Por último. Me apuntaron eso, que la deforestación, no sé, una persona me dijo acá, en la zona de Palo Santo, 16.000 hectáreas deforestado. Sí, deforestación. La deforestación, para empezar, no se deforesta por el hecho de deforestar, se deforesta para producir alimento. En el monte no se puede producir agricultura. Entonces, si usted tiene un suelo de capacidad para producir agricultura, que es sinónimo de alimentos, eso es lo que tiene que tener la gente consciente, el productor no deforesta por deforestar, ni deforestando queda hecho en una situación inviable. No, se deforesta para producción. Yo no estoy a favor de la deforestación, pero se tiene que tener presente que la deforestación se hace para producir alimentos, ya sea ganadería o sea agricultura. Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de deforestación tenemos que tener presente que el aumento de la población mundial está creciendo. Vamos a ser 8.200, ya somos 8.200 millones de habitantes y vamos a ser 9.300 acá en 30 años. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener presente, pero tenemos que apuntar a las verdaderas causas, que son lo que mencioné arriba, que es el uso de los combustibles líquidos que usamos permanentemente en nuestros vehículos. Tenemos en el mundo 1.500 millones de vehículos usando combustibles. Tenemos una población de 8.200 millones. Tenemos 23.500 aviones en vuelo permanente. Entonces, que cuando pararon en la pandemia se notó que se despejó el cielo. Y el aviso divino que mencioné en el programa anterior fue la pandemia hace 4 años, cuando se declaró la cuarentena, los primeros 40 días, donde se paralizó el mundo y se limpió el planeta. Entonces, esas son realmente las causas que nos están afectando y que tenemos que cambiar. Nuestros motores de los vehículos son los que tenemos que cambiar, porque el uso de los combustibles líquidos, esos son el mayor contaminante en todo el mundo, más la petroquímica, que es lo que tengo para agregar hoy, sí. Pero quería hacer mención a este tipo de verdaderas causas en el calentamiento global. Ahí está, ya seguimos con el colega ingeniero agrónomo Jorge Hernández, 7:31. Sorufor, más de 20 años participando activamente en la lucha contra la fiebre aftosa. El campo y su gente, en la zona sandiera de Primicia Nacional, nos escuchan por la FM 94.1.
Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti, El campo y su gente. Siete y 32 minutos en la República Argentina. Estamos con el ingeniero agrónomo Jorge Hernández, hablando sobre todos estos temas ambientales. Cuando entras a Formosa por la ruta 11 acá, ves toda una pampa ahí. Son palmares que no se podían andar ni a caballo ni a pie, casi por los tacurú, y los arroceros los han transformado esos campos. Y fíjense lo que eso significa para la ganadería. Cuando terminan, se usan 2 o 3 años y se deja para ganadería. Son campos que se pueden regar y se usan para ganadería. Entonces, fíjense que esos campos que antes eran palmares, que eran esterales, ahí sale el gallego. Entonces, caballo, bueno, eso está produciendo arroz, que es lo único que exporta Formosa, fíjense. Entonces, cómo es la situación de cambios de uso del suelo. Entonces, de un suelo que era puro estero, que no servía para nada, pasa a ser un campo que produce arroz, que produce ganadería. Entonces, estas cosas son las que la gente comúnmente no conoce y habla por transmisión de temas que están en el aire permanentemente. A ver, ¿tenés datos concretos? A ver. Sí, señores, tenemos datos concretos. Actualmente somos 8.200 millones de habitantes. Está pronosticado que para el 2030 vamos a ser 9.000 y algo, o sea, un aumento de 2.000 millones más de habitantes en el mundo. Los 10 países más habitados del mundo son China, India, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón, que son también los más contaminantes del mundo por la emisión que producen. Entonces, a eso le agregamos la cantidad de vehículos que existen en el mundo. Son 1.500 millones de vehículos en el mundo que consumen aproximadamente por hora 4 millones a 6 millones de litros de oxígeno, que multiplicado por día son 144 millones de litros de oxígeno por día. Ese es uno. La cantidad de aviones en vuelos permanentes en el mundo son de 23.600 aviones que están permanentes volando a 10.000 a 14.000 metros de altura. Esos aviones cargan entre 30.000 y 200.000 litros. Los aviones que llevan 400 pasajeros cargan para 400 personas, llevan 200.000 litros por cada vuelo. Entonces, si es que nosotros calculamos que hay permanentemente en vuelo, tomando un promedio de 100.000 litros por avión, son 2.360 millones de litros por día de combustible que nos están pulverizando a 10.000 a 14.000 metros de altura. Entonces, fíjense la importancia que se tiene hoy en el uso de ese tipo de combustibles en aviones. Después tenemos que ir a los barcos. Hay 90.000 mercantes que permanentes en el mar. Esos consumen combustibles fósiles muy sucios, se llama fuelóleo pesado. Y el consumo permanente de los barcos que andan en el mar es de 486 millones de litros por día del fuelóleo sucio. Es el peor petróleo que de calidad, digamos, y se lo usa para los barcos. Y después tenemos que entrar a hablar de las petroquímicas, que son la industria que tienen los grandes países desarrollados, que no tienen para producir alimentos, pero que sí nos producen toda la cantidad de solventes, detergentes, medicamentos, explosivos, plásticos, jabones, fibras sintéticas, cauchos, que esto es con lo que convivimos permanentemente. Todo eso sale de la industria petroquímica, señores. Entonces, eso es, y esos son los que tienen los países desarrollados, son los que mejor están, los que no tienen para producir alimentos, porque no tienen suelos fértiles, como tiene Latinoamérica, y entonces, ¿qué dicen? Señores, ustedes mantengan los montes, sigan siendo pobres, nosotros vamos a seguir arruinando el mundo con nuestra contaminación, y ustedes dedíquense a producir lo poco que tienen, manténganse ahí, nosotros vamos a seguir, por eso no avanzan los convenios internacionales para la descontaminación, salvo Europa, que en el 2030 no va a permitir autos que consuman petróleo, que consuman nafta o gasoil.
Entonces, pero los son las aviones ya empiezan a usar biocombustible también Sí, a partir pero de estamos la todos- carinata. Sí, pero estamos todos Sí, en muy principio. sí, Ojalá sí. sea esa la carinata que es para que se use eso. ¿Y dónde sale la carinata? De los cultivos. Entonces, De los cultivos, sí. fíjense que la posibilidad de abastecer de combustible a los aviones que son altamente contaminantes, tenemos que sacar los cultivos. ¿Dónde se hacen los cultivos? En suelos fértiles, que son cambios de uso, no es deforestación por deforestación. Señores, no comamos las cosas que nos dicen sin tener el conocimiento a fondo de lo que está pasando en el mundo. Por eso el contexto real de la situación de calentamiento global es y no solamente una de las causas que salen mencionadas permanentemente en los medios. Los países desarrollados son los que más contaminan el mundo y los que menos quieren parar en la contaminación. Entonces, de esto tenemos que ser muy claros, para que la sociedad entienda que lo que estamos contaminando somos nosotros, los seres humanos que con el uso habitual de todos los servicios que tenemos, de vehículos, transporte, uso de plástico, todo derivado de petróleo, consumo y derivados del petróleo. Entonces, esta es la parte que debemos corregir, que debemos ser claros. La sociedad tiene que empezar a abrir los ojos de que no nos vendan cosas que no son realmente las verdaderas causas del sistema de calentamiento global. El calentamiento global, aumento de las temperaturas terrestres, de la atmósfera, de los océanos. Entonces, esto lo estamos sufriendo ya, no es que está por venir. Ahí Entonces, te agradezco, Jorge Hernández, ingeniero agrónomo. Si quieren el contacto les doy para comunicarse los mensajes al ingeniero Jorge Hernández, que bueno, lo conoce mucha gente en la zona, en toda la provincia, ¿no? Pero los últimos trabajos en el INTA del ingeniero Juárez, también en el Ministerio de la Producción, 374 682641, 682641, en contacto con el ingeniero Jorge Hernández, a quien agradecemos su participación acá, que nos traiga un tema, porque lo que sucede en Formosa normalmente es que cae gente de Buenos Aires por ahí en toda la prensa y moviliza a la gente, dice, acá se viene el fin del mundo. Sí, acá se está deforestando, se está haciendo desastre. Es mentira. Bueno, entonces, bueno, y acá la atendemos a doña Quiquía y de Seibo 13, dice, les pregunto, las guerras también seguramente están contaminando el mundo. Por supuesto, fíjense lo que está pasando, eso es puro consumo de petróleo. 10 veces más ha aumentado el uso de combustibles fósiles. Hablan de combustibles, tenemos que hablar, ser sinceros, nafta, gasoil, queroseno que usan los aviones, los barcos, que son los que usan el petróleo más sucio y contaminan el mar. De eso tenemos que hablar cuando estamos diciendo quiénes son los que contaminan. A ver, no Pedroso, nosotros los países pobres. Pedroso dice, los palmares, esteros, cañadas producen biodiversidad y equilibrio bioambiental, ganadería, silvopastoril, con manejo racional. Sí, señor. Con alto secuestro de carbono. Sí, señor. Boacín es el sistema de pastoreo intensivo, rotativo intensivo, que lo hace muy poca gente. Sí, sí. Por eso digo, hay una producción biosustentable que se hace permanentemente en el campo, que no se menciona. Fíjense los rolados de baja intensidad para limpiar la ralera de los montes y poder poner el pasto para que la vaca consuman y tengan sombra. Eso no se menciona. O sea, se disfraza todo, que todo es contaminante en lo que se hace a la producción agropecuaria. La industrialización y el desastre que hacemos los seres humanos en las ciudades, eso no se habla. Entonces tenemos que ser claros, esta es la realidad de lo que nos está pasando. Nosotros, los seres humanos, somos, con el uso diario, lo que tenemos, somos los que contaminamos el mundo. Queremos que se mantenga el Amazonas tal cual, queremos que todo sea siguiendo países pobres, y nadie toca el Amazonas. Avistaje de aves. Se cambian el uso de suelo para producir alimentos, no se hace deforestación y desmonte para que quede eso como un desierto. No, señor, eso es mentira. Entonces, estas cosas es las que tenemos que poner en claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Jorge Hernández. Seguiremos profundizando el tema si Dios quiere. Bueno, te esperamos en una próxima oportunidad aquí a fin de año. Son las 7:41 en la República Argentina.